Que el Señor los bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas, familia. Vamos a abrir nuestra Biblia en este día hermoso, 2021, capítulo 8, Mateo capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 17. Mateo 8, del 1 al 17. Y leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice lo siguiente. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciéndole, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Vamos a estar hablando hoy acerca de milagros, de sanidad. Es algo que todavía Dios hace. No es solo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o a una persona, un misionero en otro país. Dios puede hacer milagros hoy en día y no debemos olvidarnos de Él. Jehová Rafa, Él es nuestro sanador. Y lamentablemente, especialmente aquí en Norteamérica, quizás se nos olvida eso. O en cualquier parte del mundo, que Dios todavía sana, y tenemos que leer esta palabra porque la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y no olvidar que Dios todavía puede sanar, hacer milagros. Entonces, y recordemos también el proceso que Jesús hizo. Aquí dice el momento, descendió desde el monte. ¿Y qué es lo que estaba en el monte? El monte de los olivos. El monte de los olivos es donde estaba explicando las bienaventuranzas, enseñanzas. Recordemos el trayectorio de Jesús. Recordemos que Mateo 4 estuvo 40 días en ayuno en el desierto. Salió de eso en el 4:24 de Mateo y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos de endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado de Jordán. Entonces, capítulo 5 al versículo 7 le enseña a las personas, porque la gente lo sigue, él sana y le enseña, le da enseñanza, porque es importante, incluso cuando Dios nos sana de algo, tenemos que mantener la palabra, leer qué es lo que Dios quiere de nosotros, para que podamos seguir caminando en la sanidad, disfrutando de la bendición de Dios en nuestra vida diaria y crecer y madurar espiritualmente. Entonces, todos esos 5, 6 y 7 habla de lo que Él enseñó. En el Monte Olivos también, antes de que fue crucificado, Él oraba y entonces era un lugar, Él preparaba a las personas en la palabra, en oración, con los discípulos también. Entonces, llegamos al versículo 8 y así está todo esto. Es una persona que oraba. Entonces, para estar moviéndonos en los gestos de milagro, tenemos que orar. Tenemos que estar en comunión con el Señor, también con el Señor, y creer en la palabra de Dios. Es nuestra comida espiritual. Seguía mucha gente. Y entonces tenemos el primer ejemplo. Y vamos a ver tres ejemplos en este capítulo 8, tres tipos de milagros que él hizo de sanidad y cómo podemos utilizar los principios para todavía creer que Dios es nuestro doctor, nuestro sanador. Y dice lo siguiente, era un leproso. Recordemos que lepra hoy en día existe, pero ya tenemos maneras de sanar esto. Es una enfermedad que ataca los músculos del cuerpo y comienza a comer en los cuerpos. Y en ese entonces las personas las sacaban fuera de la ciudad y tenía que decir que son leprosos, soy sucio. Era algo que lo miraban feo. Pero vemos lo que Jesús hizo. Podemos decir que es como el COVID. Dios puede sanar a personas que contagian el COVID o se enferman de COVID. No hay ninguna enfermedad que Dios no puede sanar, ni el cáncer, ni la SIDA, nada. Dios todavía puede hacer milagros. Entonces, dice el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó la mano a un leproso, porque tenía la gente que si tocaba le pasaba. Y eso en día, hoy no sucede eso. Saben la gente que a tocar a una persona así no le va
pasar la lepra. Tiene que ser un contacto por un tiempo. Pero entonces Jesús con la mano. En Santiago 5 también dice, hay un enfermo en la congregación, que los ancianos tomen aceite y oren por la persona. Pablo oraba por las personas con la mano. El apóstol Pedro, todos los discípulos, las manos, porque es la mano de Dios obrando. Tendió la mano y le tocó diciéndole, quiero ser limpio. Entonces el leproso llegó a Jesús y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué es la respuesta de Jesús? Yo quiero limpiarte. Entonces, él se glorificó allí y al instante su lepra desapareció. Dios sanó al leproso. Y entonces Jesús le dijo, mira, no lo diga a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Le dijo, no, cumple con la ley, vaya a presentar la ofrenda, porque el Antiguo Testamento decía, si alguien era sanado, tiene que ir al templo y tiene que chequearlo si realmente está sanado, y ofrecerle una ofrenda, quizá una paloma o algo, para agradecimiento a Dios. Entonces, y la manera por qué le dijo que se quede callado, porque no era el tiempo del Señor, no quería todavía Jesús toda esta fama. Ese es el primer tipo de milagro. Postró ante él diciéndole. Y vemos la actitud de las personas que reciben el milagro. En este caso, el leproso se postró. Una actitud de reverencia, de humildad, que está en la tierra, que Jesús es el Rey, Él está arriba y Él es el que va a tener misericordia de mí. Entonces, y es cuando extendió la mano a la fe de ese leproso, la voluntad de Él era sanarlo. 4. Entonces Jesús le dijo, bueno, ya leímos esto, vamos al otro, tenemos el leproso, vamos al segundo. Entonces, dice el 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Ahora es con un romano, un oficial romano. Un centurión era alguien encargado de 100 soldados, de ahí viene la palabra 100, centurión. Y entonces, diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Aquí vemos un principio también. Uno puede clamar milagro por una persona que no es familia, no es amistad. En este caso, este centurión no estaba orando por su esposa, por sus hijos, por su criado, por sus soldados. Él quería por su criado, alguien que cuidaba la casa o atendía la casa. Y entonces, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Entonces viene el que está en poder rogándole. Vemos la actitud, rogándole, Señor, sana a mi criado. La actitud, el primero postrándose, ahora este soldado, centurión, un oficial, rogándole a Dios, reconociendo que Él es Jesús, que Él es el sanador, que Él es el todopoderoso. Y entonces Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió. Entonces Jesús le respondió como un oficial, así y el oficial le dijo, el romano, respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y al oír Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrían muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús le dice, como creíste. Entonces aquí tenemos otra manera de Dios obrar en un milagro. Pero vemos la actitud del centurión, una persona en una posición,
cómo le rogó a Dios y cómo le dijo, di la palabra. Y Dios puede sanar por la palabra. Recordemos que dice Génesis, Él dijo, sea la luz. Él habló. Por la palabra fue hecho la cielo y la tierra, el universo, la luz, todo esto. Y entonces vemos también que el ejemplo de él dice, yo soy hombre bajo autoridad. Una persona que va a recibir tiene en este ejemplo, como este centurión, estaba bajo autoridad. Si era una persona que no estaba bajo autoridad, probablemente no lo iba a sanar el Señor. Porque Dios obra en personas que están en sujeción, que saben su lugar, que saben quién es Dios, saben los niveles de autoridad en la tierra. Y entonces, y no es alguien que es un orgulloso, no es alguien que dice, no, yo soy mi propia persona, yo me mando, yo hago lo que me da la gana. No, cada uno tenemos autoridad, tenemos jefes en el trabajo, en la escuela, maestros, en oficiales, autoridades y todo esto. Y entonces, bajo submisión, pero Dios dio la palabra. Y entonces podemos creer como este centurión, Señor, da la palabra, sana a mi criado. Podemos poner cualquier persona en esa circunstancia. Y era un romano, no era un israelita. Dios sana a cualquiera que quiere. No tiene acepción de persona. Lo que está buscando es fe. Es buscar a Dios. 14, el tercer caso. Solo vamos a ver 3 de este capítulo porque hay muchas partes. Hay por lo menos 35 o 36 milagros que Dios hizo en el Nuevo Testamento y se puede leer detalladamente, pero vamos a ver entonces el tercero aquí de este capítulo. 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. Pedro el apóstol estaba casado, tenía una suegra y la suegra era la mamá de su esposa y tenía una fiebre. Aquí vemos otro tipo de milagro que parece simple, una fiebre. Solo está calentado, pero sabemos que fiebres pueden escalar y hacer algo más fuerte. Pero entonces algo tan simple puede Dios sanarnos. Y muchas veces nos olvidamos de eso y vamos por la Tylenol, vamos por la aspirina, en vez de pedir, Señor, sáname esta fiebre. Y es por nuestra poca fe, honestamente, porque no oímos diariamente en la palabra lo suficiente para creer estas cosas muchas veces. Obviamente hay otros casos, hay muchos casos, no va a tocar todos los casos. Hay casos que Dios permite cosas por glorificarse, diferentes, pero solo vemos esos 3. En este entonces esta fiebre. Y 15. Y todo tocó su mano, otra vez la mano, tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Aquí está la palabra, la confirmación. Isaías 53:4 es un capítulo, un versículo hermoso y dice eso, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, fue herido de Dios y abatido. Y eso es lo que sucedió. Entonces, Él en la cruz tomó nuestras enfermedades, tomó nuestros pecados, tomó nuestro lugar. Entonces, estos son 3 ejemplos para que Dios active la fe en nosotros y podamos vivir más en la fe y creerlo en esta área que quizás no lo vemos tan frecuente, en los milagros, las sanidades de Dios. Dios es nuestro doctor. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Vamos a creer en Dios. Él puede hacer milagros. Señor Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra, Señor. Parado en esta palabra, Señor, te pido por cada persona que va a escuchar este video, que tú intervengas en cualquier situación de sanidad, Señor Jesús,
Como dijo este creador, di la palabra, Señor Jesús. Ayúdanos a tener un espíritu humilde, Señor, que rogarte, Señor, postrarte, Señor Jesús, y creer que tú eres todavía nuestro doctor, el Dios que nos sana, Señor Jesús. Que la fe crezca, Señor, como dice tu palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios, Señor. Y leyendo esta escritura sobre la sanidad, Señor, que tú tomaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Sánanos, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas, familia. Bendiciones.